Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre la economía de Alemania. El equipo está conformado por Martín, Lupita, Brenda, Mariana, Stephanie y su servidor, Fernando. El crecimiento económico significa una expresión de la economía de un país. Esto se refiere a un cambio cuantitativo positivo. Se mide en tasas de variación porcentual, como el PIB, que es Producto Interno Bruto, o PNB, que significa Producto Nacional Bruto. El crecimiento económico puede deberse a una mayor utilización de los factores o recursos de la economía, entre paréntesis, crecimiento extensivo, o bien a una mayor eficiencia, productividad en la utilización de los factores, entre paréntesis, crecimiento intensivo. En 1945, Alemania era un país destruido, ya que su poderío en la economía y militar le permitieron tener al resto de Europa a sus pies. Todo esto fue provocado por la Segunda Guerra Mundial y los horrores perpetrados por el nazismo, lo cual deja en una diezmada. Una diezmada significa un castigo, una matanza, etc. En Alemania, el crecimiento económico alemán se ha basado en tres ejes. A. La recuperación del consumo privado por el mantenimiento de empleo, gracias a los recursos alcanzados entre los trabajadores, los empresarios, apoyados económicamente por el gobierno federal, para ajustar las horas trabajadas a la coyuntura económica adversa. Se entiende por coyuntura económica aquella situación económica de conjunto en un momento determinado, tanto de una empresa como de una comunidad, como consecuencia de la interacción simultánea de las diferentes variables económicas. La aportación al crecimiento del consumo público, y ello a pesar del ajuste presupuestario de 80.000 millones de euros aprobado por el gobierno federal para el periodo 2009-2014. C. La recuperación de las exportaciones, que han pasado de una caída del 14.3% en el 2009 a un aumento espectacular del 14.7% a finales del 2010. La economía de Alemania cayó un 5% en el 2009, esto debido a la Segunda Guerra Mundial. Lo que se vio perjudicado fue la producción industrial, que cayó un 1.7% en octubre, mes en que los expertos contaban con una subida del 0.1% según las cifras de los datos estadísticos. En el 2008 la producción había caído un 0.6%, confirmando en aquella ocasión resultados preliminares. En comparación con el mismo mes del año anterior, la producción en octubre ha cedido un 5.3%, también significativamente más de lo esperado. Modelo alemán. A lo largo de la crisis financiera, económica, política y social, se inició un entorno en el 2007. Alemania ha ocupado un lugar cada vez más destacado como árbitro de decisiones tomadas por los gobiernos y las instituciones europeas. La economía alemana mantuvo su rendimiento en 2017. Este fue el año en que se registró su mayor crecimiento de los últimos 6 años. Las arcas públicas lograron por 4 años consecutivos ingresar más dinero de lo que gastaron. Alemania cerró el conjunto de sus cuentas públicas en el año de 2017 con un superávit de 38.400 millones, lo cual equivale al 1.2% del Producto Interno Bruto de la mayor economía europea, pronosticados en diciembre por el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, que prevenía un aumento del 2.6% para 2017.
Crecimiento de la economía alemana. Alemania creció un 0.7% en el primer trimestre del pasado ejercicio y un 0.6% en el segundo, para acelerarse hasta el 0.8% en el tercero. Su incremento del PIB se fundó en el aumento de las inversiones y el consumo interno, alentado por el buen comportamiento del mercado laboral, en las tasas mínimas de desempleo y cifras récord de población. También se puede decir que el consumo privado repuntó un 2%, mientras que las inversiones en bienes de un equipo aumentaron en un 3.5% y la inversión inmobiliaria avanza un 2.6%. La tasa de crecimiento oficial del cuarto trimestre será publicada próximamente. En comparación, la economía alemana creció un 1.9% en el 2016, un 1.7% en el 2015, un 1.6% en el 2014, tras el magro 0.3% registrado en 2013, fruto de la débil coyuntura en la eurozona. Prevén que el crecimiento económico en Alemania se ralentizará más en el 2020. La Federación de la Industria Alemana espera que la economía crezca un 0.5% en el 2020, ayudada principalmente por un mayor número de días laborales. El crecimiento económico de Alemania se desaceleraría aún más este año debido a la falta de señales de mejoría en el sector manufactura. Estos datos eran antes de que pasara toda esta pandemia. Ahora, El Español, un diario internacional conocido, dice que el PIB, el Producto Interno Bruto de Alemania, va a reducir el 6.3%, una caída que nunca antes había visto. Además, dice que va a haber una tasa de desempleo de 370,000 personas en este año. Eso quiere decir que en vez de subir como tenían pronosticado el 0.5%, posiblemente caigan el 5.3% en su economía en este año. Pero eso no es todo. Berlín dice que habrá una caída mundial del 2.8% en Producto Interno Bruto y en desempleo. Alemania 2020 y 2021. Alemania limitar los contactos sociales en espacios públicos desde mediados de marzo, por lo que ha advertido de que la mayor caída de economía se registrará en el segundo trimestre del año, tras lo que la actividad económica comenzará a repuntar. Como podemos ver en la imagen, la evolución del Producto Interno Bruto, el PIB, anual de Alemania y previsión del gobierno alemán para el 2020 y 2021. Hasta el año, la mayor caída que tuvieron fue en el año 2008, que fue una caída del menos 6%. En el año 2020 se pronostica que tengan esa caída igual del menos 6% debido a la pandemia que existe actualmente, y esperan para el año 2021 poder subir esos 6% en unidades para poderse recuperar y volver a tener su valor económico tal cual y ser la primer potencia mundial en el continente europeo.